La llamada que van a escuchar en este momento fue hecha por un vecino en una localidad llamada Mendoza, en Argentina. Y se cree que si la oficial que contestó hubiese hecho caso a los pedidos de auxilio de esta persona, el destino de una pequeña llamada Florencia Romano el día de hoy sería muy distinto al que tuvo que vivir. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. 911 emergencia, buenas tardes. Hola. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Dígame qué emergencia tiene. Bueno, le estoy diciendo que hay violencia de género acá en la calle Tucapel, compadre Vázquez. ¿De qué departamento? Hola. No me figura la calle, señor. Sí, se figura en Golde Malta, señor. ¿Usted es policía o no? Hasta luego, señor. Buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. Florencia Agustina Romano nació alrededor del año 2006 en la provincia argentina de Mendoza, producto del matrimonio entre Cristina y José Romano, una pareja de clase media. Florencia pasó su infancia y adolescencia junto a su único hermano y también al lado de sus padres. En la provincia llevaba una vida normal, rodeada de su familia y de distintas amistades. Mientras sus padres trabajaban para sacarla adelante, ella crecía sin mayores problemas, ni en casa ni en la escuela. Ya a finales del año 2020, la jovencita de 14 años comenzó a sentirse con la ilusión de la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, y también quería aprovechar las próximas vacaciones escolares para compartir con sus amigas. Como a cualquier chica de su edad, a Florencia le encantaban la música y el baile, y también como cualquier chica de esa edad era una usuaria activa de las redes sociales. Su círculo social lo conformaban compañeras de la escuela y del vecindario, todas conocidas por sus padres. Pero apenas 2 semanas antes de las fiestas de fin de año, la historia de Florencia dio un giro inesperado, que marcó a su familia para siempre. Todo comenzó el 12 de diciembre de 2020. Ese mediodía, Florencia, que estaba a solo 2 meses de cumplir 15 años, salió de casa junto a su madre. Según le dijo, iría a pasar la tarde en la casa de una amiga. La mujer no tuvo problema en dejarla ir, y aun cuando la amiga vivía en un municipio vecino a unos 10 kilómetros, ella pensó que era buena idea que su hija pasara la tarde con ella. Para llegar a este sitio, Florencia debía tomar un autobús, así que su madre la llevó hasta la parada más cercana. Una vez allí, la jovencita se despidió, asegurando que volvería al final de la tarde. Pero las horas pasaron y Florencia no regresó. A esta altura del día todavía no había oscurecido, así que su madre intentó llamarla y luego mandarle distintos mensajes, pero no obtuvo respuesta. Luego de esto se trataron de comunicar tanto ella como su esposo con la amiga de su hija, pero recibieron una noticia que los dejó helados. La chica negó que aquel día Florencia hubiese llegado a su casa. En medio de la angustia, una pequeña señal les dio algo de calma. La amiga les contó que poco antes de las 7 de la tarde, la propia Florencia le había escrito un mensaje de texto, diciéndole que estaba bien y que iba de camino a tomar el autobús para ir a su casa. Sin embargo, la calma duró poco, ya que la noche cayó y Florencia seguía sin aparecer. Sus padres llamaron una y otra vez a su celular, pero siempre aparecía apagado. Entonces, desesperados, fueron a la comisaría para denunciar la desaparición. Allí, el oficial que les atendió les indicó que por la hora solo podían radicar la denuncia de manera virtual, y les aclaró que no había ninguna persona disponible para comenzar a buscar a Florencia en ese momento. Les dijo que tenían que volver el día lunes. Los familiares de Florencia se mostraron completamente incrédulos con lo que pasaba y decidieron que ellos mismos irían a buscar. Esa misma noche, los padres de la jovencita decidieron revisar su computadora y comenzar a buscar en sus redes sociales. Pensaban que tal vez ahí encontrarían alguna pista. Florencia no ocultaba información ni mentía, así que ellos temían no encontrar nada. Pero lo que apareció frente a sus ojos fue perturbador y al mismo tiempo revelador. Florencia llevaba tiempo hablando por internet con un hombre mayor que ella.
Al revisar con detalle la actividad del sujeto, hubo algo que le llamó mucho la atención: la lista de seguidores y seguidos. Las personas que él seguía eran chicas muy jóvenes, incluso muchas de ellas parecían menores de edad. Esta coincidencia despertó muchas sospechas, y fue en ese momento que, atando cabos, comprendieron que Florencia había viajado al municipio que les había dicho. En eso no había mentido, pero sí que había mentido en el hecho de que ella iba a visitar a una amiga. En realidad iba a visitar a este hombre, con el cual había estado intercambiando mensajes en secreto. Ya en horas de la madrugada de ese mismo día, los padres de la niña regresaron a la comisaría, esta vez dando toda la información que acababan de descubrir. Su insistencia resultó clave, y 1 hora y media después los funcionarios los pusieron en contacto con un ayudante de fiscal, quien finalmente les tomó la denuncia mediante videollamada. Y una vez tomada la denuncia, la investigación se puso en marcha. Los detectives comprobaron que en efecto este sujeto había invitado a Florencia a pasar el sábado en su casa. Ya al amanecer, el padre de la chica pidió a la comunidad poder compartir la foto de la jovencita. Tenía el presentimiento de que Florencia no estaba muy lejos y aún guardaba la esperanza de que su celular se hubiese quedado sin batería y ella estuviese con bien. Muy pronto los medios de comunicación y las redes sociales comenzaron a difundir el caso, mientras también se daban las primeras manifestaciones reclamando justicia. Ese día, mientras los operativos de búsqueda estaban en marcha, los investigadores accedieron al registro de la tarjeta de viajes de Florencia. Los datos confirmaron que en efecto ella había tomado el autobús hacia el municipio vecino, pero lo que vieron después les generó muchas dudas. Al contrario de como ellos pensaban, Florencia nunca había tomado ningún autobús de vuelta a casa. Así que con estas pistas las autoridades comenzaron a rastrear la zona y obtuvieron distintas grabaciones de cámaras de seguridad. Las imágenes revelaron lo que hasta en ese momento era una sospecha. Florencia había viajado del autobús en un punto muy específico rodeado de viviendas. Allí fue captada en la parada, donde un hombre joven la estaba esperando. Minutos después, las cámaras los volvieron a ver a ambos caminando juntos. Sin embargo, no había un registro visual de que ella hubiese vuelto a la parada de autobús en algún momento, y como ya dijimos, su tarjeta de transporte no registraba más viajes. En cuanto al celular, se supo que se había apagado unos minutos después de las 7 de la noche. Entretanto, las horas pasaban y la desesperación se incrementaba, pero en ese contexto la labor de los detectives rápidamente arrojó un avance significativo. Finalmente pudieron dar con la identidad de este misterioso hombre. Su nombre era Pablo Ramón Arancibia. De 32 años, Pablo había tenido distintos empleos, pero uno de sus oficios más recientes era el de carnicero. Pero al momento de los hechos vivía con su pareja, una mujer de 27 años llamada Micaela Méndez. Micaela y Pablo, según sus vecinos, parecían una pareja normal, aunque eso sí, ellos no llevaban mucho tiempo en la zona, así que no los conocían del todo. Con esta información, el 15 de diciembre, la policía se presentó en el domicilio de la pareja y quedaron detenidos como personas de interés en el caso. De inmediato, los investigadores notaron que Pablo tenía muchas marcas de arañazos en su cuerpo. Al confrontarlo, él aseguró que un gato lo había rasguñado. Micaela, por el contrario, no presentaba ninguna lesión. Durante el interrogatorio, Pablo reconoció que en efecto se había reunido en casa con Florencia. Sin embargo, se defendió diciendo que la había acompañado por la tarde a la parada del autobús para que ella se fuera a su casa. Pero como ya sabemos, ni en las cámaras ni en la tarjeta de transporte de Florencia había evidencia de que esto fuera cierto. Cuando las autoridades le presentaron todo esto a Pablo, él se vio forzado a modificar su relato y terminó implicando a Micaela, narrando que el sábado en cuestión, él, Micaela y Florencia estaban en su casa tomando alcohol y en cierto punto de la tarde se habían quedado sin bebidas, por lo cual él había salido a comprar más. El hombre narró que al volver se había encontrado con Micaela quitándole la vida a Florencia. La mujer por su parte se defendió, alegando que durante esa tarde ella no había estado en su casa e incluso había pasado fuera del hogar todo el fin de semana. Aseguró que había estado en casa de un familiar y que por eso Pablo se había aprovechado para poder llevar a Florencia a su casa. Ambos relatos para los investigadores eran como mínimo sospechosos, así que decidieron allanar la vivienda que ambos compartían. Si bien durante la revisión se encontraron restos de sangre en una habitación, la policía no los tomó como algo muy importante,
debido a que, como ya sabemos y les repito, Pablo era carnicero. Realmente no pudieron tampoco identificar si la sangre era o no de algún humano. Además de eso, también tomaron algunas muestras para hacer exámenes de ADN, y estas resultaron completamente negativas. Eso sí, a pesar de que no tenían pruebas físicas que los ligaran directamente al caso, Pablo y Micaela fueron imputados por el delito de feminicidio, y se dictó que debían permanecer en prisión preventiva. En un primer momento, los familiares de Florencia comentaron que ellos no tenían idea de cómo la niña y Pablo habían tenido el primer contacto, pero se consideró que como la carnicería donde trabajaba el hombre se ubicaba cerca de la casa de la familia de la pequeña, no se descartaba que ambos se hubiesen cruzado en alguna oportunidad en el barrio. Pero mientras tanto, la preocupación por Florencia crecía y amigos y familiares comenzaron a organizar manifestaciones y marchas. A pesar de que se habían dado 2 capturas, no había respuesta de dónde estaba la jovencita. Ellos querían dar con su paradero, por lo cual las autoridades intensificaron todos los operativos para dar con ella. Además de eso, al mismo tiempo comenzaron a indagar en el pasado de Pablo, y lo que surgió fue impactante. Y es que a través de distintos perfiles en distintas redes sociales, Pablo se presentaba como un hombre soltero y sin hijos, y decía que tenía grandes sumas de dinero. Presumía ser dueño de automóviles de alta gama y también aparentaba tener un mayor poder adquisitivo del real. A lo largo de los años se había dedicado a enviar mensajes a niñas que aún no habían cumplido la mayoría de edad, proponiéndoles tener encuentros íntimos, consumir alcohol e incluso había sugerido pagarles por estos encuentros. Todo mientras también les ofrecía un momento de diversión. Y mientras más lo ignoraban las niñas, él se volvía cada vez más y más intenso y las hostigaba cada vez más y más. Y es que se podía ver en las conversaciones que desde el año 2017 él estaba buscando a chicas que, como ya les digo, no habían cumplido aún la mayoría de edad. Y Florencia fue una más de estas. Pero lo que la convirtió en alguien diferente a las demás es que ella sí aceptó conocerlo personalmente, sin ni siquiera imaginar que iba directo a una trampa. Pero eso no era todo, también se sabe que el hombre tenía un historial de denuncias que se remontaba al año 2011. En esa ocasión él había amenazado gravemente a una de sus exnovias. También en 2014 volvió a hacer lo mismo y privó a su exnovia de la libertad. Si bien los casos llegaron a una fiscalía especial, las investigaciones nunca continuaron. Ya para este punto de la investigación, las autoridades ya temían que a Florencia le hubiese pasado lo peor. Pablo no quería hablar. Él ya había dicho de cierta forma y a su manera que Florencia estaba sin vida. Recordemos que él había culpado a su pareja Micaela de quitarle la vida a la jovencita. Además de eso, ya habían pasado muchos días y no se tenía ni una sola pista que pudiera guiar a los investigadores a que ella aún estuviese viva en algún lugar esperando ayuda. Eso sí, continuaron con las búsquedas hasta el jueves 17 de septiembre, cuando un hombre se presentó en su comisaría acompañado de un abogado. Era un taxista que había relatado que el domingo 13, Pablo le había pedido ayuda para deshacerse supuestamente de los restos de un perro que había atropellado de manera accidental. Imagínense la cara del hombre cuando vio que Pablo había sido detenido por la desaparición de Florencia. El hombre dijo que en efecto a la medianoche del domingo 13, Pablo se acercó a su vehículo y le pidió que lo llevara a un descampado. Él, creyendo la historia, aceptó, pero fue tiempo después que se dio cuenta que había participado en el encubrimiento de un acto terrible. Dijo que el cuerpo de Florencia había estado envuelto en sábanas y mantas, y que Pablo incluso había intentado prenderle fuego en el lugar donde él lo había llevado. Además de eso, la policía también recibió la alerta de un empleado de una empresa de la zona, el cual había encontrado un sujetador con algunas manchas de color rojo y un arma blanca a 70 metros de la casa de Pablo. Esto encendió todas las alarmas. El mismo jueves, la policía científica halló un cuerpo en una zanja cercana, envuelto en mantas y parcialmente calcinado, tal y como el taxista había descrito. Ese mismo día se decidió que se harían las pericias forenses lo más rápido posible, y unas horas después, durante la madrugada, se confirmó que el cuerpo era de Florencia. Habían pasado varios días desde su desaparición, y de acuerdo con las autoridades, el hallazgo se había producido a unos 2 kilómetros de la casa de Pablo y su pareja. La identificación fue realizada mediante algunas huellas genéticas, y se estaban esperando en ese momento los resultados de los análisis forenses. Se dio una conferencia de prensa para poder hablar de todo lo que había sucedido y dar la noticia a la opinión pública.
Eso sí, durante las declaraciones, el jefe de la policía dijo que las tragedias de ese tipo podían prevenirse, con educación y atención constante de los padres. Estas declaraciones fueron rechazadas inmediatamente no solo por la familia de Florencia, sino por la población en general. Y al día siguiente un grupo de manifestantes comenzó una marcha contra el crimen de Florencia, no solamente en el Palacio de Tribunales, sino en la Casa de Gobierno. En estos lugares ellos arrojaron bombas Molotov, incendiaron las escalinatas y algunas oficinas, sin que la policía ni siquiera interviniera. Entre sus reclamos estaba la renuncia del funcionario que había dado la conferencia de prensa, ya que para ellos estaba responsabilizando y revictimizando a la familia de Florencia. Mientras todo esto sucedía, el domingo 20 de diciembre Micaela fue excarcelada, después de que distintos testimonios coincidieran en que ella no estuvo presente en el lugar de los hechos. Su abogado presentó algunas fotografías que respaldaban su coartada, pero eso sí, continuó imputada en la causa. A la salida de prisión la esperaban su padre y su hermana. Supuestamente ellos no los veía desde hacía 5 años, cuando inició su relación con Pablo. Por su parte, el hombre fue trasladado a un hospital neuropsiquiátrico siguiendo la recomendación de algunos psicólogos. La medida se tomó después de que él asegurara que había tenido varios intentos de quitarse la vida y que varios reclusos también lo habían amenazado durante el fin de semana. Unas horas después, en la tarde del lunes 21 de diciembre, el hospital se comunicó con el servicio penitenciario para informar que Pablo en realidad no tenía problemas mentales graves más allá de un cuadro de ansiedad moderada, que podía ser evidentemente por haber entrado en prisión. También se advirtió que a través de las redes sociales se estaban convocando a algunos manifestantes para protestar afuera del hospital, por lo cual ellos querían que el hombre fuese trasladado lo más rápido posible. Y es que en el lugar funcionaba un régimen de tratamientos para personas con distintas patologías de la salud mental, por lo cual el hecho de que hubiese gente fuera gritando o haciendo ruido podía hacer que estas personas no llevaran del todo su tratamiento o que no les funcionara como los médicos esperaban, así que por eso querían quitar al hombre lo más rápido del sitio. Como consecuencia, al final de esa misma tarde, Pablo fue trasladado de nuevo a prisión y le dieron 10 días de aislamiento. A la semana siguiente, Micaela fue sobreseída de la causa y además se determinó que debía testificar en un futuro en contra de Pablo. Mientras tanto, 2 nuevas revelaciones incrementaron la indignación en torno al caso. La primera fue que el día que ocurrieron los hechos, poco antes de las 6 de la tarde, un vecino de Pablo se había comunicado con emergencias para alertar de una situación irregular en la vivienda del hombre. Según explicó, todo parecía apuntar a una supuesta situación de violencia de género. Según se supo, la comunicación no era muy buena y la llamada salía entrecortada. El hombre dio una dirección exacta, pero la operadora no logró ubicarla. Algo nervioso, el hombre le dijo que él sí podía encontrar la ubicación en el servicio de mapas en línea. Él le preguntó a la mujer si era policía, y ella simplemente cortó la comunicación. 911 emergencia, buenas tardes. Hola. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Dígame qué emergencia tiene. Bueno, le estoy diciendo que hay violencia de género acá en la calle Tucapel con Padre Vázquez. ¿De qué departamento? Hola. No me figura la calle, señor. Sí, se le figura en Waldemar, está, señor. ¿Usted es policía o no? Hasta luego, señor. Buenas tardes. Luego, creyendo que se trataba de una broma, la operadora no solicitó que se enviara ninguna persona a la zona. Además, luego de darse a conocer esta omisión estatal, la agente en cuestión, que respondía al nombre de Soledad Herrera, fue suspendida de su cargo y quedó imputada por el delito de abandono de persona. Desde entonces la comunidad elevó sus reclamos. En cuanto a la madre de Florencia, ante los micrófonos y los distintos medios de comunicación, ella señaló con mucha ironía que la persona que hubiese alertado hubiese sido justamente un hombre y que hubiese sido una mujer quien había decidido no enviar ayuda. Por otra parte, en esos mismos días también se logró establecer que una cámara había captado a Pablo la noche de los hechos comprando un bidón de gasolina. Recordemos que el cuerpo de Florencia estaba semicalcinado. Ahora bien, para este momento todo el mundo quería saber qué había sucedido aquel fatídico sábado. Y es que según la fiscalía, ese día, 12 de diciembre de 2020, Florencia salió de su casa, como ya sabemos, junto con su madre hasta la parada del autobús. Cuando llegó al lugar, bajó. Pablo ya la esperaba, y los dos fueron juntos a pie hasta su casa. Una vez allí, según las autoridades, se le intentó abusar de ella, pero ella se resistió, por lo cual la atacó a golpes. Según creen, Florencia se había defendido con todas sus fuerzas y pidió ayuda. Fue en ese momento que el vecino hizo la llamada al número de emergencias.
pero Pablo tenía cerca un arma blanca y se valió de eso para quitarle la vida. Luego, como ya sabemos, le pidió al taxista que lo llevara a una zona abandonada y allí intentó quemar el cuerpo de la jovencita. Aquí ya tenemos que recordar el mensaje que supuestamente Florencia le había enviado a su amiga. Recordemos que los padres de la chica habían estado tranquilos durante unas horas en la noche en la que ella desapareció, porque la amiguita les comentó que Florencia le había mandado un mensaje diciéndole que estaba bien y que ya iba de regreso a casa. Para las autoridades, Florencia no escribió esto porque realmente ella perdió la vida pocos minutos después de llegar a la casa de Pablo. La persona que había escrito este mensaje había sido el mismo Pablo, obviamente para poder desviar un poco la investigación. Las autoridades tenían mucha duda de esto y le pidieron a Pablo el teléfono de Florencia. Ellos sabían que él tenía que tenerlo en su posesión porque había sido la última persona en estar con ella. El hombre declaró que lo había perdido, que no lo tenía, que se le había caído y este aparato jamás apareció. Una vez ya reconstruidos los hechos, los abogados defensores llegaron a un acuerdo que fue aprobado por el juez. Y en julio de 2021 se celebró un juicio abreviado. En esta instancia Pablo admitió el crimen. En el mismo juicio estuvieron presentes los familiares de Florencia y el hombre fue condenado a cadena perpetua. En las afueras del tribunal, los allegados de la joven esperaban muy ansiosos para poder festejar la sentencia. Como ya dijimos, la esposa de Pablo en ese momento ya no tenía ninguna vinculación con el caso, y solamente nos queda saber qué sucedió con Soledad Herrera, la mujer que no había socorrido a Florencia. Ella 3 meses después se declaró culpable y fue condenada a 3 años de prisión por el delito de abandono de persona e incumplimiento de deberes. También se estableció que debía pagar 12 millones de pesos, unos $124,000 más o menos, a los padres de Florencia como indemnización, por la responsabilidad que le correspondió en un caso de repercusión nacional, la brutalidad del crimen y sus deficiencias de acción policial. Eso sí, la cifra era notoriamente inferior a la que la familia de Florencia había pedido. Y así concluyó el caso de Florencia, una jovencita que tenía un amigo virtual y que pues hizo que su vida terminara de la peor manera. Ahora sí, cuéntenme qué opinan en los comentarios. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy impactante, una jovencita que conoció a la persona errónea por internet. Es muy importante que siempre estemos revisando lo que las personas que no han cumplido la mayoría de edad o lo que los hijos hacen en las redes sociales. Es importante saber con quién hablan, a dónde se van a dirigir, si están hablando con extraños, si hay alguna persona utilizando fotografías o videos falsos. Recordemos pues que ahora en la actualidad con la inteligencia artificial y todas las herramientas que hay, muchas veces hay gente que cree estar hablando con una persona en verdad porque se hace un video falso y pues detrás de la pantalla hay alguien completamente distinto. Siempre hay que tener mucho cuidado, no solamente los pequeños de la casa, sino también los adultos, y hemos visto casos de muchos adultos que también son engañados por internet. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.